El eterno Dios, el Padre, envió a su Hijo Jesucristo. Su Hijo Jesucristo, Él es el camino, es la verdad, es la vida, es la luz. Y Él es la gracia, esa gracia que necesitamos, a Jesucristo. Están cordialmente invitados a este programa, La Palabra de su Gracia, juntamente con el pastor Juan Cano. Sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Escogidos, predestinados. ¿Qué significa eso? Que Dios tiene una predestinación. ¿Qué significa eso? Que Dios ha escogido. Aquí, en la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso, en estos impresionantes 14 primeros versículos del capítulo 1, ahí encontramos toda la teología, la realidad que existe entre Dios el Padre, entre Jesucristo, el Espíritu Santo y nosotros. Estos 14 versículos del capítulo 1 de Efesios son el fundamento. Si lo lees, si lo estudias, si lo aprendes, te das rápidamente cuenta que habla del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y habla también de una cosa de profunda importancia para nuestra vida, que es el conocimiento de ser elegido y predestinado. Dice la Biblia que Dios nos escogió en Él. ¿En quién? En Jesucristo, antes de la fundación del mundo. La Biblia dice que nosotros estábamos en Adán. Adán, en hebreo Adamá, Adam, tierra roja, barro rojo. Nosotros estábamos en Adán. Cuando Él pecó, nosotros estábamos en Él. Y por eso nosotros recibimos su naturaleza, su injusticia, su oscuridad, su rebelión. Pero la Biblia nos dice que lo mismo que nosotros estábamos en Adán, también estábamos en el segundo Adán. A Jesucristo, en los textos originales, en primera carta de Corintios 15 le llama el segundo Adán, el segundo hombre, la última oportunidad de Dios. Cuando Dios el Padre, Él envió a su Hijo Jesucristo a la tierra, nosotros estábamos escogidos, elegidos en Cristo Jesús. Incluso dice la Biblia que somos
hechura suya, creados en Cristo Jesús. La solución para nosotros es estar en Cristo Jesús, en Jesucristo. Todos los que creen en Jesucristo están en Jesucristo. Nosotros no solo creemos en Jesucristo de Nazaret, el Hijo de Dios, sino también la Biblia dice que nosotros estamos en Cristo Jesús. Nuestra vida en Cristo Jesús. Él es el camino, la verdad, la vida. Y nosotros fuimos elegidos en Jesucristo. Cuando Adán, en aquel momento en el jardín Edén, comió del fruto, la Biblia en ningún lugar dice que era una manzana. Luego, cuando la Biblia fue traducida al latín, ahí menciona la manzana. En hebreo, literalmente no dice manzana, sino dice fruto. Cuando Adán y Eva comieron de ese fruto, la Biblia dice que nosotros estábamos en él en ese momento. Por eso, nosotros recibimos su naturaleza del pecado, su oscuridad, su injusticia, su muerte. El apóstol Pablo lo explica muy bien. Él dice en Romanos capítulo 5 que si por un hombre entró la muerte, la injusticia, el juicio, si por un hombre entró la cautividad, entonces solo se necesitaba otro hombre para traer lo contrario. Si por Adán entró el pecado, la muerte, la rebelión, la distancia, la cautividad bajo el poder de la carne, del pecado y de Satanás, si eso funcionaba con lo negativo, también podía funcionar con lo positivo. Pero había un problema. Esa justicia que nosotros necesitábamos, la vida, el perdón, la gracia, la justicia, para que todo eso venga a nosotros, tenía que venir por un ser humano. Si la muerte entró por un ser humano, la vida tenía que entrar por otro ser humano. Si por un ser humano llamado Adán entró la injusticia, solo se necesitaba a otro ser humano para que entre la justicia. Pero había un problema. Dios el Padre no encontró a nadie. Él dice en el profeta Ezequiel, capítulo 22, 30, que Él buscó a un hombre para que Él pueda traer paz entre Dios y el hombre. Y como Él no encontró a nadie, Dios tomó la iniciativa. ¿Qué hizo Dios el Padre? Ya que no encontró a nadie en la tierra que pudiera servir como canal, fuente de salvación, Él envió a su Hijo Jesucristo. Y lo mismo que en Adán entró la muerte, por Jesucristo vino la vida. Por Adán vino la distancia, por Jesucristo la cercanía hacia Dios el Padre. Por Adán entró la muerte, la cautividad, pero en Jesucristo la gracia de Dios nos alcanzó. Esa inmensa gracia. Porque la ley, los 10 mandamientos, fue dado en 2 tablas de piedra, 174 palabras en hebreo. Los 10 mandamientos contienen en hebreo unas 174 palabras.
Pero esos mandamientos que fueron dados para revelar el carácter, la naturaleza de Dios el Padre, sus mandamientos, sus preceptos, todo eso que en sí era bueno, cuando vino a nosotros, en vez de provocar vida, provocó condenación. Porque la ley es perfecta, sí, lo dice Salmo 19:7, pero no te puede hacer perfecto. La ley es santa, sí, pero no te puede santificar. Por eso Dios el Padre, Él tomó toda la iniciativa. Y lo que era imposible para la ley, porque era débil por la carne, la naturaleza del ser humano, Dios el Padre envió al Mesías, a Jesucristo. Y en Jesucristo, todo el amor, todo el cariño, toda la gracia, toda la vida, todo el perdón, toda la justicia viene a nosotros como un regalo. La gracia de Jesucristo contiene todo el regalo de Dios. En la gracia de Jesucristo está todo lo que nosotros necesitamos. Ninguno de nosotros cristianos está bajo la ley. Ninguno. Ni la ley del pecado, ni la ley de Moisés, ni la ley de la muerte, como dice Romanos 8, versículo 2, porque la ley del Espíritu de la vida en Cristo Jesús no ha librado de la ley y de la muerte. La ley de la vida en Cristo Jesús, la ley de la gracia. Nosotros estamos bajo la gracia de Jesucristo y hemos recibido todo por gracia. El apóstol Pablo, que hoy en día ya no se dice que era un fenómeno, eso es el lenguaje antiguo, tampoco se puede decir eran máquinas, porque hoy los jóvenes dicen es un hachas o es un crack. El apóstol Pablo, que era un crack, él lo había comprendido como nadie. Él nos enseña que nosotros somos escogidos y predestinados. ¿Qué significa la predestinación? ¿Qué significa eso, ser predestinado? Según la palabra de Dios, todos están predestinados, todos están predestinados a ser salvos, pero, muy importante, no todos quieren recibir el regalo de la gracia en la predestinación. Porque la predestinación es la vida, es la solución, es el perdón, es la restauración que Dios el Padre ha preparado para ti y para mí. Pero solo si recibimos a Jesucristo como Señor. Cuando tú y yo recibimos a Jesucristo como Señor, entonces esa gracia viene a nosotros y entonces esa predestinación empieza a funcionar. Dios el Padre, Él quiere que todos sean salvos. Pero no todos quieren ser salvos. Porque para ser salvado, para recibir el perdón de los pecados, es necesario recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. El Señor
En una de sus muchas parábolas, en Mateo capítulo 13, dice que un hombre iba por el campo y encontró un tesoro. ¿Y qué hizo? Vendió todo lo que tenía para comprar el campo, porque en el campo estaba el tesoro. El campo es el reino, el tesoro es Jesucristo, pero el contenido del tesoro es la vida con propósito que Dios ha preparado para ti. Nuestra vida está en Jesucristo escondida. Nosotros fuimos escogidos en Jesucristo. Fuimos predestinados en Jesucristo. Pero esa predestinación solo empieza a funcionar cuando tú recibes a Jesucristo como el Señor. ¿Quiere Dios que todos sean salvos? Sí. ¿Van a ser todos salvos? No. Porque no todos quieren recibir a Jesucristo como Señor. Hace años aprendí una lección, porque el día a día te enseña muchas cosas. Fui a un centro comercial y allí había un puesto donde se podían comprar relojes. Y había una oferta de por 15 euros 2 relojes. Y me dijo la mujer que si compraría el reloj, que al año me cambiaría la pila, la batería. Lo que no me dijo, que ese reloj jamás iba a funcionar un año. Por eso, otro tema. Pero una cosa me di cuenta, que en ese puesto de relojes habían muchísimos relojes. Y ahora sujetaros, ninguno funcionaba. Ningún reloj funcionaba. Entonces le dije a la señora si eran 2 por 15 euros. Ella dijo sí. Digo sí, pero ninguno de estos relojes funciona. Y la mujer empezó a reírse. Y ella me preguntó, ¿cuál reloj quiere? Digo, sí, pero no funciona. Y ella dijo, ¿cuál quieres? Y ahora, oye, yo escogí un reloj simple por 10 euros. El segundo me lo dio por 5 euros. Y cogí el reloj que no funcionaba. Pero lo que no me di cuenta, que ese reloj tenía un plasticito metido. En el lugar donde se ponía la hora, donde estaba la tuerca, había un plasticito. Y lo que yo no sabía, que ese reloj, para funcionar, había que quitarle el plasticito. Cuando me puse el reloj, todavía no funcionaba. Y de repente la mujer tiró del plasticito y de repente hizo clic, 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 clic y empezó a funcionar. Y yo dije, ¿y eso? Y ella me dijo, esa es la garantía, que este reloj es nuevo completamente. Este plasticito provocaba que el reloj estaba parado. Cuando ella me habló, me explicó, me vino a la mente la salvación de Jesucristo. Nosotros tampoco funcionábamos, porque había un plasticito que se llama pecado, que había parado todo el tiempo en nosotros. Pero cuando vino Jesucristo y nos perdonó los pecados, el Espíritu Santo
quitó ese plasticito que se llama pecado y nuestro tiempo empezó a funcionar. Así es la predestinación. Todos los relojes que estaban ahí estaban predestinados a funcionar. Pregunta, ¿funcionaban todos? No, solo aquellos que se le quitaba el plasticito. Lo mismo la predestinación. Dios quiere que todos sean salvos, sí. ¿Van a ser todos salvos? No. ¿Por qué? Porque para ser salvo no hay ningún automatismo. Tú mismo tienes que recibir a Jesucristo como Salvador. Tú mismo tienes que pedirle perdón. Y Él, en su gran, inmenso amor, te perdona. Todos somos escogidos, sí. Todos somos elegidos, sí. Todos somos predestinados, sí. Pero ¿todos vamos a entrar en esa vida? No. ¿Por qué? Porque depende de ti y de mí que digamos sí a Jesucristo. Y un día a Jesucristo le preguntaron en Lucas 13, versículo 23-24, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y el Señor no dijo ni mucho ni poco. Él dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. ¿Quieres un secreto? La puerta del reino es angosto, pero el reino no es angosto. Satanás, en su reino, tiene una puerta ancha, pero su reino sí es angosto. La puerta del reino de los cielos es angosta, sí, pero el reino en sí mismo no. No hay cosa más linda que vivir en el reino de los cielos que está aquí. El reino de Dios ha venido a la tierra. Nosotros como Iglesia Pasión por Cristo teníamos una iglesia hace tiempo muy bien arreglada, todo perfectamente arreglado, y era algo gracioso. ¿Por qué? Lo teníamos todo en orden, todo perfectamente. Pero cuando alguien venía a la Iglesia Pasión por Cristo, teníamos una puerta grande, de ancha, yo no exagero, a lo mejor 4 metros o 5 metros de ancho mínimo. Muy ancha la puerta. Pero, por seguridad, solo podíamos abrir una puerta pequeñita, una puerta pequeña. La iglesia era inmensa, pero la entrada era pequeña. Y un día me acuerdo que yo estaba delante de la iglesia, ya había empezado la alabanza, yo estaba recibiendo a la gente, y vino una persona de visita y dijo, estoy buscando la iglesia Pasión por Cristo. Le dije, aquí está la entrada. Y ese hombre graciosamente me dijo, no, esa no puede ser la iglesia. Digo, ¿por qué no? Dice, porque yo he visto fotos, vídeos, y la iglesia es inmensa. Y por esta puerta, imposible. Entonces le abrí la puerta y le dije, entra y déjate maravillar. Entró, y cuando entró dijo, macho, una puerta, y dijo, una puerta tan pequeña y una iglesia tan grande. Así es el reino de Dios. El reino de Dios te sorprende lo grande que es detrás de la puerta. Satanás, su reino, te sorprende lo pequeño que es.
La puerta al reino es estrecha, angosta, pero el reino es inmenso, inmenso. Y el apóstol Pablo dice en Romanos 8, versículo 28 al 31, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Esto es, y ahora oye la palabra, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y ahora oye, y a los que predestinó, a estos también los llamó, y a estos los justificó, y a los que justificó, los glorificó. Aquí vemos que Dios elige, llama, tiene una predestinación y nos purifica. Jesucristo dijo en Mateo 20, versículo 16, así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos son escogidos. Interesante. Muchos son llamados, pero pocos escogidos. En Mateo capítulo 22, 14 dice el Señor, porque muchos son llamados, en griego kletos, y pocos son escogidos, ekkletos. ¿Por qué hay una diferencia entre llamado y escogido? Muchos son llamados, pero pocos escogidos. ¿Por qué? Porque que el Señor te llame no significa que tú oyes. ¿Cuántas veces has llamado tú a una persona y no ha tomado el teléfono? ¿Cuántas veces has llamado tú a una persona y no te ha hecho atención? El Señor quiere que todos sean salvos, pero no todos. No todos quieren recibir ese llamado. Y el llamado todavía no es todo. Cuando uno es llamado por su entrega de corazón y amor al Señor, convierte ese llamado en una elección. Muchos son llamados, sí, pero no todos los que son llamados reaccionan con esa vida que refleja el amor, el cariño del Señor. Aquí en Efesios 1:4 el Señor dice que el Señor nos escogió. Colosenses 3, versículo 12 dice, vestíos pues como escogidos de Dios. Primera de Tesalonicenses 1:4 dice, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Y Lucas 18, oye esto, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? Interesante. En 1 Timoteo 2:4 dice que Dios quiere que todos sean salvos. Dios, el Padre, quiere que todos sean salvos. Pero no todos quieren recibir al Señor como Salvador. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 10 dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Impresionante. Ahora, ¿qué significa ser llamado? ¿Qué significa ser elegido? ¿Y qué significa ser apartado, predestinado? Hay un versículo impresionante en Apocalipsis, capítulo 17, versículo 14, que
Es una de las pocas veces en la Biblia que aparece la palabra llamado y elegido a la misma vez. No muchas veces. Y dice aquí, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de los señores y el Rey de los reyes. Y ahora, oye, y lo que con Él están son llamados y elegidos y fieles. Otra vez, son llamados, elegidos y fieles. ¿Os habéis dado cuenta que siempre primero viene el llamado y luego la elección? Tremendo que sí. ¿Por qué? Porque que el Señor llame a todos no significa que todos estén atentos al llamado. Déjame darte una historia, algo que verdaderamente sucedió. Probablemente no quiero mezclar los datos, pero más o menos la historia que pude leer en el periódico era esta. Antiguamente se usaba mucho lo que era el telégrafo. Telegráficamente se transmitían mensajes. Y entonces, una empresa que tenía trenes y tenía barcos estaba buscando a una persona que manejaba el telégrafo, la forma de enviar mensajes por un telégrafo, creo que se llama en español. Y entonces escribió en el periódico una oferta de trabajo que ponía más o menos: se busca a una persona para este puesto de trabajo que sepa manejar lo que es el telégrafo. Telegráficamente recibir mensajes y enviar mensajes. Y en esta historia se cuenta, si no me equivoco fue en Chicago, y que en ese lunes habían dado la dirección donde iban a hacer la entrevista para el trabajo. Y entonces vinieron todos los que querían ese trabajo a la oficina de esa empresa. Y la sala de espera estaba llena. Y cuenta la historia que al último vino un joven. Cuando abrió la sala de espera, estaba todo lleno de personas. Todos estaban hablando, todos estaban discutiendo, uno con el otro estaba hablando. Y este joven que vino a lo último, se quedó un instante ahí de pie, y de repente fue y entró por la puerta donde iban a hacer la entrevista. Nadie se había levantado a hacer la entrevista, todos estaban esperando. Y este joven que vino a lo último, entró primero. Los últimos serán los primeros. Entró por la puerta y poco tiempo después salió con el contrato en la mano. Los otros que estaban en la sala de espera se enfadaron. Y cuando salió por la puerta le dijeron: oye, ¿por qué has entrado tú primero? ¿Y por qué tú tienes el trabajo? Porque le habían dado a él el puesto de trabajo. Este joven cuenta la historia que le dijo: mira, allá arriba hay un altavoz. Cuando yo entré, oí el mensaje de un telégrafo que decía pipi, 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 y decía: el primero que entre por la puerta recibe el trabajo. Y este joven dijo: ¿y por qué todos vosotros estabais discutiendo y nadie estaba atento
al llamado, no fuiste elegido. Quiero preguntarte, ¿estás tú atento al llamado? Si tú no oyes el llamado, quiero decirte una cosa, que alguien vendrá y va a oír el mensaje del Espíritu Santo y va a recibir esa elección. Porque una cosa es ser llamado, pero otra cosa es oír el llamado, comprender el llamado. Esa palabra vocación en español me encanta. Es impresionante, preciosa palabra, vocación. Una vocación es algo muy personal. En la carta del apóstol Pablo, otra vez a los Efesios también interesantemente, dice que tenemos que vivir dignamente de la vocación con la que fuimos llamados. Interesante. La vocación. ¿Qué es la vocación? La vocación es algo que tú percibes que es justo para lo que tú fuiste creado y enviado a esta tierra. Dios el Padre, Él tiene llamados para todos, pero no todos están atentos a ese llamado. Me han preguntado, pastor, ¿por qué se levanta tan temprano por la mañana y de noche a orar? ¿No puede orar a las 12 de mediodía o a las 3 de mediodía? Sí, se puede. La razón porque me levanto por las noches es por el silencio que hay. Es por ese silencio que me permite huir inaudiblemente el corazón de Dios. En el silencio de la noche está el mensaje para todo el día. Cuando uno se toma el trabajo, el esfuerzo de estar a solas con Dios, de nuevo oirá mi voz, como dice el profeta Oseas. Lo guiaré de nuevo al desierto, y allí de nuevo oirán mi voz. Cuando tú te retiras para oír cuál es el propósito, cuál es la voluntad del Señor para este momento. La Biblia conoce lo que es ser llamado, pero no todos los que son llamados oyen el llamado. Todos son llamados, pero no todos eligen lo bueno. ¿Os acordáis cuando Jesucristo entró a la casa de Marta? Como Él le dice, Marta estaba muy preocupada y dijo, Marta, Marta, tú estás afanada, tú estás preocupada por muchas cosas, o mejor dicho, como dice en griego, estás distraída, pero tu hermana ha elegido la buena parte, la que nadie se la va a quitar. Lucas 10, versículo 42. Pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte. ¿Sabes? Cuando no
sabes diferenciar los tiempos. Cuando no reconoces la importancia del momento. ¿Sabes, querido oyente? Mire, una definición de sabiduría no es la cantidad que sabes. Algunas veces la sabiduría se expresa en saber distinguir los tiempos, saber valorar el momento, saber reconocer el momento. En el libro de Eclesiastés 3, del 1 al 15, dice que todo tiene su tiempo. Todo lo que uno desea tiene un tiempo. Todo lo que el ser humano anhela tiene un tiempo. Todo lo que uno quiere. ¿Sabías que tus deseos tienen un tiempo? Solo porque deseas algo, no significa que va a suceder ahora. Todo lo que uno quiere debajo del cielo tiene su tiempo, tiene su hora. Y sabiduría algunas veces es saber distinguir en qué tiempo vives. ¿Somos todos llamados? Sí. ¿Todos quieren recibir ese llamado? No. Y además, entre los llamados, cuando nos llamamos cristianos, no todos vivimos esa vida bajo la gracia. ¿Sabes? Algunos de nosotros creen que han nacido como cristianos. No, perdona, eso no existe. Tú puedes nacer en una cultura cristiana y nunca fuiste cristiano. Tú puedes ser incluso hijos de pastor y nunca conociste al Señor. Es tu propia decisión. Algunos dicen, sí, pero ¿dónde está la gracia? La gracia se manifiesta también en la libertad de poder elegir. El Señor te da la gracia de elegir. ¿Os acordáis? Cuando Jesucristo, en Mateo capítulo 4, 19, Marcos 1, Lucas 5, le dijo a los apóstoles, seguidme. Y dejaron todo y le siguieron. Pero en Mateo capítulo 9, o mejor dicho 19, Marcos 10, Lucas 18, vino un hombre joven, rico, se arrodilla delante del Señor y dice, Señor, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y Jesucristo se lo dice claramente, ve, véndelo todo, ven conmigo. Y dice la Biblia que él no quiso. Pregunta, ¿él era llamado? ¡Claro! ¿Fue salvo? No. ¿Por qué? Porque no quiso seguir al Señor. Jesucristo le hizo una invitación, lo llamó. Sígueme, déjalo todo, ven. Ven. ¿Quién tenía la culpa? ¿El Señor? No. La tenía este hombre. Nosotros todos, todo ser humano es llamado, pero no todos los llamados se convierten en personas elegidas. Déjame darte un ejemplo. Elección, selección. Ok. Es como aquellos que juegan al fútbol en primera, segunda liga, por ejemplo, en España o en Alemania en la Bundesliga, y si no me equivoco hay 18 o 20 equipos, y si no me equivoco cada equipo tiene 20, 25 o más jugadores.
Todos juegan al fútbol, sí. Y hay muchos que juegan bien, sí. Pero ¿cómo le llaman al equipo nacional de España? La selección. ¿Es correcto? ¿Por qué? Porque el entrenador tiene que hacer una selección. ¿Y a quién coge? A los que él piensa, aunque muchas veces fallan, pero a los que él piensa que son los mejores. Todos son llamados, sí, todos juegan al fútbol, sí, pero no todos son escogidos para ese equipo. Por eso tú y yo, oye lo que dice la Biblia, el apóstol Pablo. El apóstol Pablo era impresionante. Cuando dice en segunda carta de Timoteo, capítulo 2:15, oye esto, atención, procura con diligencia presentarte tú mismo a Dios, aprobado como obrero que no tiene que avergonzarse. ¿Quién tiene que presentarse a Dios? ¿Quién tiene que vivir de una forma que merezca la pena elegirte para una obra? Una cosa es ser llamado a la vida, otra cosa es ser llamado a la obra. Porque algunos no sirven. El que no sirve para nada. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios. ¿Sabes, querido oyente? Mire, el pintor Pablo Picasso un día dijo una frase, además, yo te recomiendo que leas biografías porque así aprendes muchísimo. Y Pablo Picasso dijo que aquel que no se prepara para su oportunidad, cuando venga el día de tu oportunidad, dijo, si no estás preparado, esa buena oportunidad te va a dejar como un ridículo, dijo. Tú tienes que estar preparado para esa oportunidad. Prepárate para esa oportunidad, para que cuando venga la oportunidad te encuentres preparado. Porque ¿qué te sirve orar tanto para las oportunidades si no tienes el carácter ni la preparación? Predestinado significa que Dios el Padre ha preparado todo para ti y para mí. Pero ese plan, esas buenas obras, ese propósito, o déjame darte un versículo, déjame terminar con un pensamiento que voy a intentar procurarlo lo más fácil, explicarlo, porque hay una palabra en hebreo y quiero explicarte y voy a intentarlo. A ver, cuando la Biblia dice y habla de los caminos, es interesante que la Biblia habla de caminos, de sendas, de calles, pero hay una palabra en hebreo que voy a intentar de explicarlo. Y lo encontramos, esa palabra en alemán se llama Wagenspur. El otro día hice un estudio bíblico sobre esa palabra, porque esa palabra te va a impresionar. Si tú estás haciendo notas, quiero que estés atento a esto. Yo todos los días procuro hacer
estudio bíblico para mí mismo. Ok. Vamos a ir a un versículo del Antiguo Testamento, aunque esta palabra aparece muchísimas veces. Y vamos a coger, por ejemplo, Proverbios capítulo 2. Estás haciendo notas, quiero que estés atento. Si no, luego yo te envío este estudio bíblico. Tú me envías un mensaje por WhatsApp al 629 614 174. Yo te envío esto. Te lo repito otra vez para que tengas una idea de lo que viene ahora. Envíame un mensaje al 629 614 174. Pero quiero que estés attention, please, porque te va a encantar. Hay una palabra en hebreo que es impresionante. La encontramos en, por ejemplo, Proverbios 2:9. Dice, entonces entenderás justicia, juicio y equidad y, oye esta palabra, todo buen camino. Ok. La palabra buen camino, en hebreo mahal, o mahal, como la pronuncies, se encuentra en 1 Samuel 17:20, 1 Samuel 26:5, 6 y 7 y muchos sitios más, muchos. ¿Y qué significa? El camino de tu corazón. Y ahora oye lo que significa en hebreo. Camino en tu corazón significa los raíles de huellas que Dios ha dejado. Me explico. Atención. Cuando tú vas por el campo y un carro antiguamente, hoy un coche, pasa por el barro porque ha llovido, él marca con sus ruedas, marca el carril, creo que se llama en español, las huellas. Y cuando el sol viene sobre ese camino, las huellas se quedan, pero el camino se pone duro, fuerte, pero se reconocen las huellas. Ok. Esa palabra huellas en hebreo, mahal o mahal, significa raíl. Y déjame explicarte una cosa. Algo conocido de los tiempos antiguos, especialmente en el Imperio Romano, por ejemplo en Pompeya, cerca de Nápoles, al pie del Vesubio, allí, en ese volcán abajo, hubo una explosión y la ceniza vino sobre esa ciudad Pompeya, y la enterró. Y cuando la descubrieron que las calles tenían justo la medida tallada de raíles para que los carros se queden en ese carril. Cuando la Biblia dice oveja descarriada, en Mateo capítulo 18, en Lucas capítulo 15, la palabra descarriada en griego significa oveja sacada de sus raíles. Vivir en el propósito de Dios, vivir en la voluntad de Dios, vivir en la predestinación del Señor, es vivir en esos carriles que Él ha preparado para ti. El Señor lo ha preparado todo para ti. Pero cuando una persona es engañada, desviada, cuando una persona es distraída, como Marta, es sacada de esos carriles y ya no vives en los caminos preparados por el Señor. ¿Sabe lo que hace el Señor? Él de nuevo coge la oveja y la pone en ese carril. Y quiero decirte, querido oyente, no sé qué pecado, qué situación te ha sacado del carril de tu vida,
Pero en este año 2023, en el nombre de Jesucristo, vas a regresar de nuevo a los caminos de Dios. Vas a regresar de nuevo al primer amor. Vas a regresar de nuevo al propósito de Dios. Vas a regresar de nuevo a ese espíritu de fe. En este año vas a tener tus victorias más grandes que jamás has tenido. ¿Por qué? Porque el buen pastor Jesucristo te pone de nuevo en tu carril. Y de nuevo vas a vivir para lo que fuiste creado. Vas a andar para lo que fuiste salvado. ¿Sabes por qué, querido oyente? Porque eres elegido, llamado, elegido, predestinado, ungido, salvado. Porque dice la Biblia, y ahora oye esto, Salmo 138, versículo 8. El Señor cumplirá su propósito en mí. Que Dios te guarde.